Hay un trabajo que publicó recientemente el periódico estadounidense The Hill que yo quisiera compartir con ustedes. Lleva por título "El último secretario de defensa de Trump se enfrenta a la maquinaria de guerra estadounidense". El trabajo lo firma Brad Driss y dice lo siguiente: 2 décadas antes de que Chris Miller se convirtiera en secretario de defensa interino del entonces presidente Donald Trump, supervisando el Pentágono mientras se desarrollaba una insurrección en Washington, D.C., estaba en un avión C-17 que salía de Irak poco después de que las fuerzas estadounidenses capturaran Bagdad. Para junio de 2003, Miller había trabajado 657 días seguidos como comandante de operaciones grupales de un batallón de fuerzas especiales, y a medida que la batalla se hacía más distante en su camino hacia una base alemana, sus pensamientos se oscurecieron. Durante mucho tiempo había esperado luchar por su país, pero no así. Cuando más pensaba, más me horrorizaba, escribe Miller en Soldier Secretary, un libro de memorias publicado esta semana. Invadimos una nación soberana, matamos y mutilamos a muchos iraquíes y perdimos algunos de los más grandes patriotas estadounidenses que jamás hayan existido, todo por una maldita mentira. Eso dice el ex secretario de defensa de Donald Trump en ese libro de memoria. Y sigue el reportaje diciendo: Soldier Secretary ofrece una visión de la vida de un soldado estadounidense que ascendió brevemente a la cima del Pentágono a medida que aumentaba su resentimiento hacia el complejo militar industrial de Estados Unidos, que según él se había convertido en un monstruo con cabeza de hidra, prácticamente sin frenos en la máquina de guerra estadounidense. Ustedes están oyendo lo que dice un ex funcionario del más alto nivel, del más alto rango en Estados Unidos. Aún así, Miller tiene la esperanza de que la próxima generación de estadounidenses pueda sacudir a los Estados Unidos de los enredos en el extranjero y la idea de vigilar al resto del mundo. La designación de este señor por parte de Donald Trump para ocupar un puesto tan importante demuestra claramente cómo era que pensaba Donald Trump. Donald Trump no fue un presidente guerrerista, lo hemos dicho aquí muchas veces, y él intentó sacar a Estados Unidos de todas esas aventuras militares y manejarse de una manera distinta. Defendía los intereses de su país, pero creía que ese no era el camino correcto. Y denunció las aventuras militares estadounidenses. Y esa designación ahora uno la entiende mejor, porque no sabíamos que este señor pensaba de esa manera. Que por cierto, esa designación habla bien de Trump, porque ese no era el hombre para ocupar esa posición en un momento en el que Trump estaba denunciando un fraude. Porque no era un hombre que se iba a prestar, como dicen, de que para dar un golpe de Estado. Porque alegadamente esa era la intención de Donald Trump. Donald Trump quería evitar la proclamación
de Biden como ganador de las elecciones, para entonces abrir una discusión que pudiera, que pudiera conllevar a la revisión de ese resultado, tomando como consideración un precedente de una situación de ese tipo que hubo en Estados Unidos. Esa era la intención de Donald Trump, pero no dar un golpe de Estado. Y ese no era el hombre para esos fines. Pero bueno, en una entrevista con The Hill, Miller dijo que existe una necesidad apremiante de rendición de cuentas en los rangos superiores del Pentágono y con el liderazgo militar por las guerras fallidas en Irak y Afganistán. Eso realmente me molesta. Nuestros jóvenes soldados ven la hipocresía en eso. Si llegan tarde al trabajo, se meten en muchos problemas. O digamos que arruinan un papeleo para una solicitud de suministro, existe la posibilidad de que puedan ser expulsados del servicio. Y luego están las personas que pierden guerras y terminan avanzando hacia otras posiciones de poder y riqueza, agrega Miller. Y eso es lo que realmente me molesta. O sea, muchos soldados castigados por nimiedades. Le arruinaste el negocio a un contratista porque no fuiste diligente, ágil, para que las cosas avanzaran y esos contratistas pudieran recibir sus beneficios. Te castigaban por eso. Pero a uno que llevaba al ejército de Estados Unidos al fracaso, a eso los ascendían. Eso es lo que está diciendo este señor. Miller pasó su infancia en Delaware, en Iowa, con noticias sobre la guerra de Vietnam a todo volumen en la televisión todas las noches. Su padre y sus tíos eran veteranos de combate y Miller se alistó en el ejército en abril de 1980 a la edad de 17 años. Bueno, ahí dice realmente muchas cosas y está realmente planteando si Estados Unidos está en el camino correcto en todo esto en que está involucrado actualmente. Y está planteando un recorte del gasto militar. Es un reportaje sumamente interesante. No tengo el tiempo como para detenerme en todos sus aspectos. Pero fíjense lo que dice un hombre de ese calibre, con tanto conocimiento de causa, los cuestionamientos que hace. Cuestiona el papel de Estados Unidos en esa guerra por una vulgar mentira. Pero resulta que en base a esa mentira se juzgó y se condenó al presidente de una nación soberana, como él dice, a Saddam Hussein, que fue un aliado de Estados Unidos, que entró en contradicciones con Estados Unidos porque le incumplieron. No le pagaron el dinero que quedaron de pagarle para sustentar esos esfuerzos que él estaba haciendo en el enfrentamiento con Irán y que supuestamente se iba a hacer a través de Kuwait. Y por eso Saddam Hussein invadió Kuwait. Ese fue el motivo, reclamando que le pagaran lo prometido, y aparentemente le habían dado el visto bueno a esa incursión y aprovecharon esa coyuntura para entonces salir de él, porque ya él no era un tipo confiable y porque además de eso habían unos planes de darle vuelta a la situación en Oriente Medio dentro de una estrategia de Estados Unidos para apuntalarse como gran superpotencia, aprovechando eso que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001. Y no solo Saddam Hussein fue colgado, también lo fueron muchos de sus colaboradores, como el caso de Tarek Aziz, que todos recordamos que fue representante de Irak en Naciones Unidas.
y este país fue destruido. Mucha gente inocente murió. Mucha gente inocente murió. Y lo peor de todo eso para Estados Unidos es que no pudieron conseguir los fines que andaban buscando. Fracasaron ahí, llevaron a los chiitas al poder y terminaron poniendo a Irak en manos de Irán. Fracasaron en su intento también de destituir a Bashar al-Assad, y en esos esfuerzos crearon al Estado Islámico. Y el Estado Islámico cometió muchísimas atrocidades y llevó el terrorismo a Europa. Y por ahí están los refugiados por montones. Se cuentan por millones los refugiados. Las víctimas de esa guerra que tuvieron que salir despavoridos. Y como él dice, hay mucha gente que está pendiente de que todas esas cosas se ventilen. ¿Cómo es posible que en base a una mentira se hicieran todas esas cosas? Y entonces esos son los que ahora mismo están defendiendo la democracia y están ahora mismo en este enfrentamiento con Rusia después de haber sido incapaces de evitar una guerra que tenía como reclamo asuntos de seguridad y que había un reclamo que se pudiera entender como algo con cierto fundamento, porque ¿qué es tan importante? ¿Cuál es la importancia de la incorporación de Ucrania a la OTAN? Es una cuestión de vida o muerte. Tanto así que defender el derecho a pertenecer a una organización militar se puede imponer, puede ameritar una guerra como eso que está ocurriendo, como lo que está ocurriendo hoy. Se puede ir a una guerra por eso. Esas son de las preguntas que uno se tiene que formular. Llegamos al final de Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.